Buenas tardes. Vamos a comenzar el acto de presentación del libro de la editorial Almuzara, Claves para la gestión de firmas y despachos profesionales, del que es autor Mario Alonso Ayala. Mario Alonso, no lo sabe, pero es una de las personas que más admiro yo desde hace muchos años. Le conocí cuando su padre era presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales hace, no sé, como 20 años aproximadamente, y desde entonces pues hemos tenido mucha relación y estoy encantado de poder presidir este acto como vicedecano del colegio de presentación de su libro Claves para la gestión de firmas y despachos profesionales, que yo creo que en estos momentos de crisis empresarial, crisis profesional, crisis económica, pues es de la máxima actualidad. Yo creo que es un libro que puede ser un tema en nuestro despacho, esté relacionado con honorarios, con personal, con formación, con gobierno corporativo, etcétera, y que yo creo que exige una lectura y relectura y que puede ser un magnífico libro de consulta. Mario Alonso es economista, abogado, censor jurado de cuentas, auditor de cuentas, es vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, es presidente y socio fundador de Auren, es vocal del Comité de Auditoría del ICAC, es vocal de distintos comités de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, de AECA, es vocal del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, es presidente de la Comisión Fiscal de CEIM, es profesor de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la Universidad de Alcalá de Henares, es director del Máster de Responsabilidad Corporativa de la Escuela de Organización Industrial, ha sido profesor en distintas instituciones, conferenciante, ha publicado multitud de artículos y periódicos y tiene un extensísimo currículum que no voy a desarrollar más. Agradecerles finalmente a todos ustedes, tan numerosos que estén aquí presentes. Yo creo que vamos a pasar una tarde, una hora muy entretenida, sobre todo desgranando un libro, como digo, del máximo interés. En primer lugar, tiene la palabra Manuel Pimentel, editor del libro, Manuales de Economía y Empresa. Yo creo que es un acierto que exista una editorial que apueste por este tipo de publicaciones. Antes de nada, les quiero comentar que José Antonio Granero, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, está a punto de llegar y se incorporará a este acto. Muchas gracias. Manuel, tiene la palabra. Muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias por vuestra presencia. Nos hemos juramentado los participantes de la mesa en ser breve y preciso y procuraré cumplir mi parte de juramento de sangre. Para mí es un honor, una satisfacción enorme presentar un libro que para mí es importante y que valoro, y además hacerlo en compañía de estas personas, ¿no? Ya ha contado José María de la Cruz, que conoce a Mario de hace muchos años, de su padre, en fin, pues sois un amor de roce, de años. Lo mío con Mario fue un golpe de un amor de fulgor, ¿no? De esto que lo conocí y que depende de él, de estas cosas personas que te caen bien, lo comentaba. Bueno, estas cosas no se puede decir hoy con mucha profundidad porque nos entendemos, ¿no? Esto es por la televisión, ¿no? Las declaraciones por televisión, pues aquí lo hago públicamente. Lo conocí por temas de auditoría y alguna conferencia que tuvimos juntos, vi claramente, fijaros, y es un talento para tú, Mario encabeza una firma profesional que está creciendo mucho, es Auren, con la que está cayendo, que una firma profesional prospere, gane dinero, lo haga bien, tenga prestigio, pues tiene que darse muchísimas circunstancias, muchísimas. Una de ellas, y yo observo, me acompaña un maestro, que lo pasaré adecuadamente, es que la persona que está al frente pues tiene que tener una serie de características humanas. Pastorear una tropa de socios, de profesionales, fijaros ya lo que significa
tener la vid cliente, conseguir crear confianza en cliente, manejar la comunicación, es decir, tienen una pasta especial, ¿no? Y claro, esa pasta especial expuesta a la luz solar, pues irradia, se nota, y son estas personas que irradian, que tienen algo, tienen esa energía, y Mariona de ellas te transmite optimismo, por lo menos a mí me lo hace, y en estos momentos de esta plaga de vampiros de energía que nos sacan la poquita energía que tenemos, pues de esas personas que da placer, que siempre tiene una sonrisa y siempre tiene una imagen pues, o una idea positiva. Es normal que con su currículum, su capacidad, su formación, varias carreras también, pues esté dirigiendo una de las firmas que tiene un crecimiento más sólido ahora mismo de nuestro país. También es para mí un honor, porque muchas veces tendemos a teorizar, está muy bien, ¿no? La ciencia básica y la teorización está muy bien, pero hay que escribir muchas veces no solamente de lo que se sabe, sino de lo que se ha sabido hacer. El maestro tiene que hablar, y tiene que hablar sobre el cimiento de sus logros. Y por eso, pues, este libro que habla de firma y despacho profesional, lo escribe una persona que sabe teóricamente mucho de la materia, pero además que lo ha demostrado. Con lo cual tiene el doble valor del conocimiento y de la sabiduría de la experiencia. A mí hubo un momento cuando decidimos, ¿no? Me comentaba quién lo podía presentar, salió el nombre de Antonio Garrigue. Antonio Garrigue es una persona que pasa igual, ¿no? Por su conocimiento y su calidad humana, es irradia, hay que ponerse casi una protección, ¿no? Para rayos X, porque tiene un carisma que te lo notaréis, ¿no? Que traspasa planchas de plomo incluso. Sí, sí. Esto los cursos lo contaba otro día, le llaman química, no sé qué historia, pero esto con la mega, veis la agenda, es decir, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es verdad que de vez en cuando ese fulgor en algunas personas se apaga, menguante, creciente, cambia, pero Antonio, por la experiencia que tenemos, lleva muchos años manteniéndolo, es un señor, tiene, y para todos nosotros, ¿no? Y para él, ha sido capaz de crear, de pastorear, de hacer crecer una firma que hoy en día para España es un orgullo, una firma internacional importantísima. No es nada fácil, ni conseguirlo, ni hacerlo, ni mantenerlo. Y fijaros, pues para nosotros, para la editorial González, sobre todo para el autor, el honor que significa que esté aquí con nosotros, pues, don Antonio Garrigue, para hablar de una materia que conoce perfectamente y que podría, pues hacerla. Yo, como decía, el libro estaba hablando con Mario. Mario escribe muy bien, estábamos hablando de otro libro, y entre los dos nació la idea de por qué nos planteamos un manual para firmas profesionales, es decir, un manual que trasladara de forma práctica la sabiduría de una persona que comprende muy bien cómo funcionan las firmas profesionales. Y salió este manual, esta guía, que es muy amplia, que ahora se glosará, que recomiendo, por supuesto, para las personas que estén pensando crear una firma profesional, pero también para las personas que estéis ya viviendo en ella, o que tengáis un despacho, o que tengáis un estudio, o un gabinete, o un bufete, o una oficina, que dentro de toda esta terminología estaría, pues, el texto del libro. Os va a hacer pensar y os va a hacer mejorar valores, comunicación, retribución, socios, organización. Nada de lo humano le es ajeno, nada de lo que es propio de una firma le es ajeno, y nos da una idea muy clara. A mí personalmente, que vivo mucho en este mundo, presido la Asociación de Consultoría Española, estoy creando una firma de gestión de conflictos y demás, pues el libro me ha resultado absolutamente útil. Aparte me ha gustado mucho, me ha resultado útil a mis colaboradores, ya de broma y sin ánimo de ser sacrílego ni mucho menos, le llamo la Biblia, ¿no? Y les digo, cuando iba a haber leído ya la Biblia, ¿qué dice la Biblia de ese tema? Y para mí este libro, pues, tiene esa vida muy bien enumerada de lo que profesionalmente se debe hacer. Además, como editor, y por último, tengo la satisfacción de que hay muy poco escrito sobre esta materia, por tanto hay un factor de innovación, de algo inédito, que siempre para un autor y un editor es especialmente placentero. Por eso deciros que estoy hoy feliz, recomendaros que leáis el libro. Es de estos libros que cuesta 19 euros, pero el conocimiento que traslada vaya a multiplicar entre 50 y 60 su valor enseguida, por aquello de valor y precio. Muchísimas gracias. Bueno, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José Antonio Granero, ha llegado a tiempo, justo a tiempo para poder hablar y transmitirnos su opinión sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pido lo primero disculpas. Cuando me ha llamado Mario, yo tenía esto apuntado además con letras de oro, sabía
a las 7:30 pensando que eran las 8. Pido disculpas por haber llegado tarde. Bueno, lo primero es que cuando Mario, y quiero saludar también a mis compañeros de mesa, a Manuel Pimentel, al señor Garrigues, a Antonio y por supuesto a Mario y a José María Cruz. Cuando Mario me llamó para comentarme que estaba escribiendo este libro y que quería contar con una aportación mía, yo a Mario le conozco de hace años, aparte de haber compartido experiencias hace años de otro tipo, incluso arquitectónicas, porque Mario empezó estudiando arquitectura, no sé si lo saben. ¿No eras tú? ¿Fue tu hermano? Ah, fue tu hermano. Fue tu hermano. En cualquier caso, la vocación de arquitecto, está rodeado de arquitectos, Mario, estás rodeado de arquitectos y por tanto de profesionales. Y la verdad es que los tiempos que vivimos son tiempos de profesionales. Desgraciadamente, los políticos han ido ocupando todas las capas de decisión de la sociedad y más que nunca hoy la sociedad civil necesita de los profesionales. Pero además los profesionales, aparte de fijar criterios, sobre todo, si los profesionales huimos de todo lo que tiene que ver con el exceso de normativa, de legislación, porque realmente estamos en la innovación, en la creatividad y en el desarrollo de verdad de aquello que profesamos, del ejercicio de aquello que nos gusta, que nos apasiona, para lo que nos hemos formado y en lo que desarrollamos todo nuestro ejercicio a lo largo de la vida. Pero como digo, es momento de los profesionales para ponernos al frente de la sociedad civil. Pero claro, cuando hablamos de la economía de un país y hablamos de la economía en este momento actual, sin duda tenemos que hablar de ese tejido empresarial, de esas pequeñas empresas que suponen los despachos profesionales. Yo como arquitecto, los arquitectos, ahora cuando se habla de emprendimiento y de emprendedores, realmente los arquitectos, si hemos sido algo a lo largo de la historia, es emprendedores. Es decir, hemos hecho empresa en el sentido literal de la palabra empresa, que era como aquellas... Empresa viene del mundo de las armas, del mundo del ejército y de aquellas empresas de conquista. Bueno, los despachos profesionales tenemos ese punto intermedio entre la empresa. Yo, aunque Mario en el libro habla de la importancia del tamaño, yo siempre digo que la importancia no es tanto el tamaño como la estructura, como que realmente haya una estructura de funcionamiento y una estructura de funcionamiento moderna, que es una estructura de funcionamiento ya no piramidal, mucho más en red, colaborativa. Cuando hablas de ese tamaño, de la posibilidad de agregar la colaboración desde luego entre diferentes disciplinas cada vez más. Pero yo tengo que decir sobre todo que buena parte de lo que en el libro trata Mario, de lo que tiene que ver con la gestión, que muchas veces a los que desarrollamos una profesión es justo lo que menos nos interesa, la parte de gestión, la parte de desarrollo empresarial, de lo que tiene que acompañar lo que es nuestra labor profesional para realmente convertirnos en competitivos y en competentes. Porque claro, la palabra competencia que usamos tanto tiene dos acepciones. Una tiene que ver con la competitividad y otra tiene que ver con la capacidad de ejercer determinadas funciones que nos vienen por la formación, por la experiencia, sin duda por la voluntad y por la resistencia también. Bueno, me parece que es un libro sin duda extraordinario que viene a poner luz sobre muchas de las dudas que tenemos los que desarrollamos el ejercicio de una profesión en un despacho, en el ejercicio de la profesión libre, que tenemos que compartir el trabajo con administraciones terribles, que realmente, lejos de facilitar, lo que muchas veces hacen es ponernos trabas y puertas, y somos nosotros quienes debemos, con la responsabilidad que supone el ejercicio de una profesión, brindar lo mejor de nosotros a los ciudadanos y a la sociedad, muchas veces frente a administraciones que realmente lo que hacen es poner más trabas que ayudas. Se habla mucho de la ayuda a la pequeña y mediana empresa, se habla mucho pero realmente los profesionales, todo ese tejido de despachos y de servicios profesionales en muchos campos, unos regulados como son la medicina o la arquitectura, y otros sin esa regulación porque no tienen que ver con la seguridad o con la calidad de vida de las personas, que son el resto de profesiones, y unas tituladas y otras no. Sin duda somos los que tenemos en este momento la responsabilidad de tomar, no diría el mando, porque el mando y las decisiones son de quienes tienen esa responsabilidad, que son la clase política, pero sí de marcar la agenda de las administraciones. Y en ese sentido tenemos que hacernos fuertes, tenemos que reivindicar el papel como profesionales, como despachos, en todo ese tejido económico, social y cultural. Yo le quiero dar la enhorabuena y las gracias a Mario por poder contar con un arquitecto
que no es precisamente en muchos casos ejemplo de empresas en el caso de España, pero yo creo que de manera errónea. Las empresas españolas de arquitectura, esos estudios de arquitectura que muchas veces tenemos por empresas poco modélicas, sin embargo tenemos muchas de las cosas que en su DAFO de las pequeñas empresas aparecen como sin duda fortalezas y oportunidades. Si somos algo es creativos, innovadores, estamos en la vanguardia, estamos comprometidos, somos responsables y además tenemos una capacidad extraordinaria de trabajar en equipo, liderándolo o colaborando. Pero sin duda somos, yo creo que un ejemplo de empresa, de emprendimiento y con todas las características que tiene el emprendedor de voluntad, resistencia, talento, formación y experiencia. Con eso acabo, le vuelvo a dar las gracias en estas claves para la gestión de las firmas y despachos. Yo creo que efectivamente los profesionales en España somos muy buenos en el ejercicio de nuestra profesión y el único reto que nos queda es ser muy buenos en esa gestión. La internacionalización que en este momento a todos nos embarca y todos estamos involucrados en proyectos o en Latinoamérica o en países de Asia, realmente no hace falta ser grande, sí hace falta ser fuerte y hace falta tener talento. Creo que todos nos tenemos que quitar grasa y tener cada vez más fuerte nuestro cerebro y nuestros músculos. Tener realmente en nuestras empresas musculatura y cerebro es lo más importante. Y probablemente a la sociedad también es lo que le falta. Probablemente no solo vivimos una sociedad desestructurada, sino en buena parte descerebrada. Pongamos entre todos nosotros esa parte del cerebro que a la sociedad desgraciadamente en este momento le falta y hagámoslo con las mejores claves de gestión como nos brinda Mario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, decano. Tiene la palabra don Antonio Garrigues, presidente de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios. Mi relación amorosa con Mario es muy leve, mucho menos importante e intensa que los demás ponentes de esta mesa, pero quiero decir que he tenido la oportunidad de hablar con él bastante a fondo. Tienes que presidir este tema. ¿Cómo está? Decía que he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces y hemos tenido la posibilidad de cambiar buenas impresiones y además impresiones importantes. Agradecerle a Manuel Pimentel que haya editado este libro y que se proponga distribuirlo. Hemos comentado justamente antes de entrar una cosa y con eso quiero empezar para que se den cuenta de que no estamos hablando de temas menores, sino de temas importantes. En materia de bibliografía sobre firmas y despachos profesionales, realmente la literatura que tenemos en España es prácticamente nula. No digo que no sea inexistente porque alguien levantará la mano y dice que él conoce un libro, pero realmente este es el primer libro, insisto porque me parece que es importante decirlo, el primer libro que trata este tema de las firmas y despachos profesionales de una forma auténticamente profesional. Como ha dicho además, Pimentel lo hace una persona que realmente no solamente lo ha vivido, sino que lo está viviendo y lo va a seguir viviendo a fondo. Y es un libro además, yo diría que divertente, no es un libro aburrido, habla de los temas que hay que hablar y los habla además pues bien, los habla además sobre todo con claridad. Tiene además una serie de referencias o de frases que tarda costar elegirlas, pero son bonitas en general, son bonitas. La que más me impresiona es la de que los peces muertos son los únicos que navegan a favor de la corriente, que es una cosa muy triste, pero son los únicos que navegan a favor de la corriente. Y solamente me ha molestado, como te guía, que menciones la frase de Kaufman, que es una frase que Kaufman imita a Ortega. Kaufman lo que dice es, lo que nos pasa ahora es que no solo no sabemos lo que va a pasar, sino que ni siquiera sabemos lo que puede pasar. Es lo que dice Kaufman. Y Kaufman lo copia de una frase maravillosa de Ortega Set, que es, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, y eso es exactamente lo que nos pasa. Yo, para que se sepa que cita, hubiera sido, yo como orteguiano me hubiera quedado más contento si hubiera citado a Ortega que citando a Kaufman. Se dice que profesión liberal es toda actividad en la cual predomina el ejercicio del intelecto, que es una actividad reconocida por el Estado y que requiere una habilitación a través de un título académico. Lo primero que tenemos que empezar a pensar es que incluso el concepto de profesión liberal es un concepto que está todavía por desarrollar, porque pronto ahora hay más profesiones liberales que había antes. Antes había un número limitado de profesiones liberales. Ahora hay profesiones liberales para todos los gustos
están naciendo más. Los sociólogos es una profesión liberal, claro que es una profesión liberal. Los filósofos es una profesión liberal, es una profesión liberal. Nos podemos preguntar, como se preguntaba también Alberti, ¿dónde están los poetas españoles de ahora? ¿Dónde están los filósofos españoles de ahora? Porque no se les ve mucho, pero de todas maneras los filósofos son también una actividad, y hay países en donde hay organizaciones de filósofos, organizaciones profesionales de filósofos, para intentar aportar al fenómeno de la crisis existencial. Lo que sí quiero asegurarles es que el tema de la organización de firmas y despachos profesionales es, desde el punto de vista del management, de los conceptos de management y de los conceptos de organización, las organizaciones más difíciles de llevar. Como él ha utilizado la expresión pastorear, y en efecto es quizá la relación entre socios es la cosa más peligrosa, más compleja, más sofisticada con la que se puede tratar. Es decir, que nadie crea que organizar una firma profesional o una sociedad profesional es fácil. Es justamente todo lo contrario. La mortandad de firmas profesionales que uno ha visto, soy persona joven como ustedes ven, pero bien, aún así pues tengo una cierta experiencia, muchísima experiencia. La cantidad de muertes de mortandad profesional que yo he visto es increíble, porque eran gente que pensaban que bastaba simplemente pues, con reunirse, repartirse las tareas y ponerse a trabajar conjuntamente. Y no se dan cuenta que eso no es así. Que organizar una firma profesional de lo que sea es así. Los abogados podemos dar en ese aspecto una cierta lección, no mucha, pero una cierta lección. La abogacía es la profesión liberal más organizada. En estos momentos en España hay un número de firmas grandes de abogados, un número de firmas medianas de abogados, un número de firmas pequeñas de abogados, muy bien organizadas y muy bien institucionalizadas. Sin duda ningún tipo es la profesión mejor institucionalizada. Sin duda. Yo creo que tenemos el grado de internacionalidad más amplio, tenemos el grado de interdisciplinaridad más alto y tenemos el grado, yo diría, que de incluso de organización más sofisticado y más profundo. Y lo digo esto en presencia de un amigo decano del Colegio de Arquitectos y de los economistas y también me imagino que habrá aquí ingenieros, porque creo que tanto los arquitectos como los ingenieros, como los médicos, como los farmacéuticos, como los notarios, son profesiones que no están bien organizadas, que no han tenido el desarrollo institucional que merecería la pena tener. Comparar las firmas de arquitectos españolas con las firmas de arquitectos americanas sería prácticamente imposible. En América hay firmas de arquitectos con más de 2.000 profesionales, con más de 2.000 socios, y luego hay medianas y pequeñas, y lo mismo pasa con ingeniería, y lo mismo pasa prácticamente con todas las profesiones liberales. El concepto de partnership es un concepto anglosajón, no es un concepto europeo. En Europa tenemos conceptos similares como el fideicomiso, que incluso aunque aquí abogados muy avanzados, hay gente que ya se ha olvidado hasta incluso de qué quiere decir la expresión fideicomiso. Pero el concepto de partnership, el concepto de trust son conceptos anglosajones. Y son conceptos que se pueden trasplantar, por descontado, a un sistema como el europeo, pero que nadie crea que es un trasplante perfectamente lineal y sin problemas. Es un problema realmente complicado. Yo les quiero contar muy rápidamente mi experiencia para lo que valga. Cuando a mí me valoran y dicen, hombre, es que usted es una persona que ha tenido mucha visión internacional, este tipo de temas, yo, no por falsa humildad, porque además les puedo asegurar que no soy nada humilde, pues les digo, si es que en la vida, y vuelvo otra vez a Ortega, uno es uno y su circunstancia. La circunstancia es que mi madre era americana, y cuando uno tiene una madre americana, pues va a América. Si hubiera sido alemana, pues hubiera ido a Alemania, si hubiera ido japonesa, hubiera ido a Japón, pero mi madre era americana. Y como mi padre estaba, tengo que acercarlo, ¿no? Y como mi padre se casó con una americana, pues tenía que hablar inglés, porque si no hubiera sido como complicado, ¿no? Una relación amorosa hablando en dos idiomas distintos era complicado. Y como consecuencia de ello, pues entonces, en aquel entonces hablaba por la gente inglés, y entonces las pocas inversiones extranjeras que venían, pues venían al despacho, etc. Y eso me permitía ir a mí a Estados Unidos y hablar con firmas de abogados
Entonces me preguntaban cómo estábamos organizados. Yo puedo asegurarlos que en aquel entonces la organización nuestra era absolutamente nula, y yo me iba enterando poco a poco de las cosas que me decían y de las recomendaciones que me hacían. Y siempre recordaré varias recomendaciones. La primera es: nunca dejes que los hijos de los socios entren en una firma. En Estados Unidos ningún hijo de un socio puede entrar en una firma, a pesar de que todas las firmas de abogados y todas las firmas en general tienen un origen familiar. Pero hay un momento en que los hijos no pueden entrar. Nosotros en el despacho ahora somos alrededor de cerca de 300 socios. Si cada socio hace que su hijo entre, o su sobrino, ¿qué pasa? Pues que la firma hace así, y se mueve. Porque los que vienen detrás dirán: yo quiero tener una carrera profesional, quiero tal. Entonces, si veo que hay esta especie de masa de nepotismo ilustrado, pues eso me impresionó. Mis hijos me dicen: claro, tú dices ahora porque tú entraste porque eras hijo de tu padre, y en cambio nosotros ahora ¿qué pasa? Es un problema de circunstancia. Ellos dicen lo que acabas de decir: vaya por mí. Dijo: uno no puede entrar. Pero en efecto, en nuestro caso, pues los hijos de nuestros socios nos trabajan en Muría, otros en Constateo, otros trabajan en otras firmas. Lo digo porque esto lo que hace es, en definitiva, precisar el concepto de institucionalidad. Es decir, es que la institucionalidad es eso, y no otra cosa. La institución consiste en que la institución que uno crea le sobreviva. Yo soy el único Garrigues que está allá en Garrigues. Yo no pinto nada en Garrigues. Y no digo otra vez por falsa humildad, porque insisto en que no es nada mío. Pero es que no pinto nada, yo no mando nada. A esa pregunta tan española, ¿de aquí quién manda? Si la preguntas en el despacho, todo el mundo te dirá que manda el señor Vives y el señor Gómez. Pero el señor Garrigues se ha convertido en un presidente objeto, le enseñamos por todos los sitios y ya está. Me manipula, me enseña. De vez en cuando aparece algún abogado americano que me dice que soy una leyenda viva, lo cual me llena de inquietud. No añade lo de vivo, por lo cual me da cierta tranquilidad. Pero lo digo porque eso lo prometo auténticamente, aquí hay gente que lo puede probar, eso es así. Es decir, yo no pinto nada. Y me acordé de toda mi vida, es una anécdota que ya he contado varias veces, pues la cuento, que el despacho se llama J.A. porque había dos figuras maravillosas que eran mi tío Joaquín, y Blanca Teatro y el señor Mercantil, y mi padre Antonio, que fue la gran internacionalidad de la Latina, ¿no? Y que son a los que se debe el mérito de la firma. Insisto otra vez que no es por favor humildad, sino porque el mérito lo tienen ellos, ¿no? Y en un determinado, yo me acuerdo que don Joaquín, que le llamaban el divino, porque además tenía una actitud divina, y me dijo: mira, yo me voy porque ya no entiendo lo que tú estás haciendo, porque cuando entré éramos 12 abogados, ahora somos alrededor de 2000, y él veía que iban entrando abogados. Entonces un día me dice: yo aquí no quiero estar, porque yo te conozco, tú lo que quieres hacer es una fábrica. Si ahora viera, lo que has hecho es una fábrica. Y yo no he hecho una fábrica, yo he ayudado a que haya una buena firma, eso sí. Y las grandes firmas de abogados, Sullivan Cromwell, Clifford Chance, las inglesas, las americanas, no existe ni el señor Clifford ni el señor Chance. En España han muerto figuras importantísimas como Rodrigo Uría, como Acebo, como Pedro Pombo, y sus firmas siguen adelante. Yo mantengo, además con toda crudeza, que en el caso mío, pues en cuanto desaparezca, y ya estoy prácticamente desaparecido, pues mi salida será incluso mejor para la firma. Y no lo digo por decir, sino porque es bueno eso. Siempre cuento esa anécdota que hace mucha gracia, porque es absolutamente verdad, de lo importante que es la marca y el nombre, ¿no? Entonces subía como un chico joven al piso séptimo, que es donde tenía un despacho y él tenía también su oficina, y yo como presidente objeto pues tengo que ser muy simpático con todo el mundo, y buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal también? ¿Quién trabajas? Y me contestaba el pobre todo muy bien, muy ordenadamente, y antes de llegar me dice: ¿y usted quién es? Yo soy Antonio Garrigues. Pero usted existe. Ustedes se ríen, pero un día
unas marcas, como Lía, como Pongo, como otras muchas, que tienen una implantación internacional, que son reconocidas, que son valoradas como tales firmas. En la firma no está lo importante, y así eso se nos ha educado, es el hecho de que uno tiene la obligación de dejar una firma mejor de la que una anterior. Para mí mi orgullo, y no solamente mi orgullo personal, es que en alguna forma he ayudado a que permanezca una firma con un nombre importante, como es el nombre de Garrigues, en honor a dos personas, como mi padre y mi tío, que fueron los que realmente aportan el valor importante a ese tipo de temas. Pero es verdad que yo he vivido en el mundo de la gestión, de un mundo profesional. Hemos tenido además un proceso de fusión admirable con una firma como Andersen, que nos ayudó muchísimo en terreno, porque como ha dicho el decano de arquitectos, y conoce bien este tema, una cosa que pasa, el primer error de una sociedad profesional, es que los profesionales no tenemos sentido por sí mismos, nosotros de gestión ni empresarios. Y en una firma profesional, los profesionales somos profesionales, pero no tenemos ni la más ligera idea, por no utilizar otra palabra, de cómo hay que gestionar y dirigir. En algunas firmas se contrata incluso como gerente o como director de la firma a gente que no es abogado, es decir, a una persona que se ocupe de cosas completamente distintas. No es el caso de nuestro despacho, en donde hay personas que compatibilizan en parte su trabajo, lo que pueden, pero mucho, con la dirección. Pero hay otras firmas que tienen otro tipo de modelos. Pero eso tiene que ver con lo que se ha dicho ya tantas veces, que es que la buena organización, y eso es lo que explica el libro, eso es lo que explica el libro con toda claridad, y en ese sentido tiene el carácter de Biblia que ha dicho Manuel Pimentel. Es verdad, todos los temas de la profesión están ahí, y se aplica tanto a arquitectos como a ingenieros, como a economistas, como a lo que sea. Pero insisto, y lo digo porque estamos aquí en el Colegio de Economistas, que, y además podría ser objeto y debería ser objeto de debate, que en el tema de firmas y de organizaciones profesionales, la única profesión que ha dado realmente todo de pecho ha sido la abogacía. En la arquitectura hay muchas lagunas que cubrir, creo que ha pasado lo mismo. Es verdad que, por ejemplo, en el tema de auditoría, en su conjunto, más que nada por el efecto extranjero, más que por otro tema, se ha habido un desarrollo espectacular de grandes organizaciones, no tiene nada. Pero eso es fundamentalmente el efecto extranjero, ¿no? Pero yo creo que la arquitectura, los economistas, los ingenieros, porque hay que ver, por ejemplo, en arquitectura España, hombre, no digo que sea el país más importante del mundo, pero tiene arquitectos, y ha tenido arquitectos de una calidad realmente maravillosa. Muchos de ellos no han dejado una organización que fijara su cultura y fijara su valor y fijara su estilo. Muchos, no unos pocos, muchos, casi todos. Porque no les gustaba. No les gustaba. No les gustaba eso. Respecto tenía la tradición que tenía, por ejemplo, mi tío Joaquín, que era una persona que no le gustaba eso, le gustaba pues lo suyo, lo personal, hacer las cosas él, tener tal, y eso, la idea de ver departamentos, especialidades, incluso nosotros tenemos la interdisciplinaridad, tenemos departamentos donde trabajan abogados con ingenieros, con químicos, con expertos en contaminación y con otro tipo de temas. Eso no les interesaba. Esa es la mentalidad que me gustaría cambiar. Y me gustaría cambiarla porque tiene que ver con la potencia de la sociedad civil. La sociedad civil es quizá uno de los grandes fallos en nuestra calidad democrática. Es un tremendo fallo. La sociedad civil española es débil, es temerosa, tiene una capacidad financiera mínima, prácticamente inexistente, ¿no? Y el desarrollo de firmas profesionales sería así. Acabo de leer que la Unión Profesional se acaba de reunir, yo creo que hoy mismo o ayer en Bruselas, en donde ha vuelto a repetir, también lo ha dicho el decano, el tema del emprendimiento, la multidisciplinaridad, la empleabilidad y la identidad. Y es que una firma y una profesión liberal, un despacho profesional, los profesionales decimos que nosotros somos profesionales, entonces con eso nos llenamos la boca, somos profesionales. Y en efecto somos profesionales, y por lo tanto tenemos nuestra ética profesional y nuestros valores profesionales. Pero tenemos que ocuparnos del valor económico y del valor empresarial de la firma. Tenemos que dedicarle todo el tiempo que sea necesario, insisto, para asegurar el tema. Pasa un poco lo mismo que con las empresas familiares.
El origen de todos los movimientos económicos casi siempre son familiares. En España, las empresas familiares han estado muriendo permanentemente porque no había mecanismos de sucesión familiar. No había mecanismos de sucesión familiar. Ahora ya empieza a haber protocolos de empresa, empieza a haber tal, y poco a poco hay muchas empresas familiares que están soportando la ausencia del fundador. Lo importante es soportar la ausencia del fundador. Los fundadores tienen tremendas ventajas y tienen también tremendos peligros, porque el fundador acaba creyéndose que eres el dueño de la institución capital. Eso es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Y ese es el tema, que tenemos que empezar a dedicar mucho más tiempo a todo este tipo de temas. Yo no sé cuántos de aquí tendréis en estos momentos experiencia. Me imagino que si habéis venido a este acto será porque todos o tenéis conexión, tenéis alguna relación, ¿no? Yo os aseguro que la lectura de este libro, por 19 euros, es realmente barato, de verdad. Es un ejercicio baratísimo. A ver, yo me he dado una cuota ya en cuanto que va de mis elogios. Estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo fácilmente. Pero que lo leamos todos. Y a mí me gustaría, de verdad, que las demás profesiones hicieran un esfuerzo vital. Por ejemplo, yo estoy viendo cómo en el mundo del derecho, en las universidades se ha puesto de moda la doble titulación, que es la titulación de Derecho y Economía. Bueno, en efecto, en nuestro despacho, pues realmente la mayoría de la gente que contratamos tiene que tener Derecho y Economía. En mi tiempo, los abogados presumíamos de que no sabíamos nada de números. Ahora, un abogado que presume de no saber nada de números, en el despacho de luego no entra. Tiene que saber bastante, pero además bastante de números. Pero yo, cuando hablo con las universidades y cuando hablo con otras profesiones, digo, igual podría haber una doble titulación de Arquitectura y Derecho. La relación de Arquitectura y Derecho es una relación obvia. Es decir, todos los temas del urbanismo se están haciendo cada vez más complejos, cada vez más engañados, cada vez más peligrosos. Podría haber una doble titulación de Arquitectura y Derecho. Podría haber una doble titulación de Ingeniería de Derecho. No digamos el tema de la medicina, todo el tema de responsabilidad profesional, todo el tema de... Pero, por la razón que sea, hay una serie de áreas en las que estamos parados. Y necesitamos poner en marcha toda la capacidad de invención y de innovación, porque es verdad que las cosas no es que vayan a cambiar, es que han cambiado. Es que no es que sea una época de muchos cambios, es que es un cambio de época. Es que tenemos que empezar a racionalizar todos los procesos, tenemos que empezar a medir todas las cosas, tenemos que empezar a comparar todas las cosas. No podemos vivir al margen del tema. Y lo que yo detecto es que si hay algún problema que sigue habitando el alma española es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es, aunque creamos que somos muy modernos y todo ese tipo de temas, es verdad que al final la resistencia al cambio nos hace muy bien. Siempre cuento el mismo chiste, lo cuento muy bien y a lo mejor a ustedes les hace gracia sobre la resistencia al cambio. ¿Me lo han oído alguno de ustedes? ¿No? Un chiste. ¿Puedo contar un chiste? Hablando de resistencia al cambio. Hombre, un matrimonio que va a ver al médico y al salir el médico le dice a la mujer: quiero hablar contigo, aparte un momento, si no te importa. Y la mujer se para el marido y va a hablar con el médico le dice: mira, el análisis es muy malo, tiene un estrés no controlado, típico de profesiones liberales, tiene un estrés no controlado que no va a ser capaz de controlarlo por él mismo, no va a ser capaz. Y el tema es muy serio, no crees que es un tema menor. No, te habla con tal franqueza. Tu marido puede morir muy pronto. ¿Qué puedo hacer? Ya sé que no, últimamente no estáis en una situación perfecta, pero aquí pues, lo que se trata es de cambiar la actitud, Y a ver si mirando cambiar, pero ¿qué quiere decir cambiar de actitud? Pues mira, pues, por ponerte ejemplos, por la mañana, en vez de meterle prisa, pues apareces tú con la bandeja del desayuno y le llevas el desayuno a la casa. Las mujeres se ríen siempre de esto, porque en estos momentos la idea de que una mujer te ríe no forma parte del invento.
por la mañana le vuelves a llamar y le dices, ¿cómo te va? Y le preguntas, ¿vas a venir a casa a comer? Y él te dice que sí, ¿qué quieres comer? Para que te lo prepare con tiempo y tal cual. Y por la tarde por lo mismo. Y le preguntas también si va a cenar, pues que quiere cenar y le preparas la cena con todo cariño y tal. Luego por la noche ya sabes que los maridos de vez en cuando tienen imaginaciones un poco delirantes y perversas, bueno, pues sé tolerantes. Con más voz, sé flexible. Y no se va a preocupar. Se monta en el coche con el marido. El marido de pronto mira y dice, ¿y a ti qué te decía el médico? Y se queda pensando en todo lo que decía el médico. Y dice que vas a morir muy pronto. Porque la idea de cambiar de esa manera me parecía radicalmente imposible. Bueno, pues la resistencia al cambio es uno de nuestros defectos, pero termino diciendo, insisto, en que este es, en mi opinión, el primer libro serio sobre organización y gestión de despachos internacionales, de verdad, que es un libro realmente útil. Segundo, que lo que de él se deriva es muy importante, que es el que en todas las profesiones liberales españolas, en todas, se genere una mentalidad institucional. Es decir, la idea de que una firma está hecha para que le sobreviva a uno. Lo que le sobreviva. Y termino otra vez con la idea. En este libro se aprenden muchas cosas. Y además, se aprende una cosa, que lo que parece fácil, no es nada fácil, que aquí todos los temas que hay son temas de una complejidad tremenda. Y es que la relación entre socios es una relación tremenda. Asegurar a un chico joven una carrera profesional no es nada fácil. El asegurar su rentabilidad, el establecer cuándo tiene que irse y cuándo no tiene que irse. El problema del socio durmiente, es una figura peligrosísima en todas las firmas personales. El socio, una vez que ha llegado a la condición de socio, me decide que ya no hace nada. Eso es lo más peligroso. No lo digo por mí, no, sí que como que felicito a todo el mundo y estoy encantado de estar en este colegio economista. Estas vidrieras me fascinan siempre, esta especie de inspiración jurista, me parece que está en un sentido y de realidad, y que me hacen los economistas tienen la palabra y explicarán todo lo que hay que hacer en esta época de crisis. Sé que lo sabéis perfectamente, no lo queréis decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio. Yo creo que ha sido un placer escucharle su experiencia, su sabiduría, sus conocimientos técnicos. Y es verdad que tradicionalmente los profesionales somos profesionales y somos malos gestores. Con lo cual eso de encargar a terceros, como ocurre en muchos despachos de abogados, a economistas la gestión de los despachos de abogados, pues está francamente bien. Y además, bueno, pues yo creo que este libro, como ha dicho don Antonio, es único. Yo cuando recibí la invitación de Mario intenté buscar a ver qué publicaciones habría sobre gestión de despachos, y la verdad es que no encontré prácticamente nada. Por eso a mí me parece muy interesante escuchar a Mario, que nos glose su libro y las claves para una buena gestión de un despacho profesional. Muchas gracias, Mario. Pues muchas gracias. Bueno, yo para empezar tengo un problema grave, y es que tengo que agradecer a tantas personas, primero que estéis aquí, los que me acompañan en la mesa, y tantos otros que no están, que probablemente si empiezo la lista de agradecimientos, pues llegamos a las 10 y todavía no hemos hablado del libro. Como yo vengo a hablar de mi libro, pues no voy a poderlo hacer, pero sí que creo que es justo, primero, daros las gracias a todos por estar aquí. Yo sé lo que es Madrid, sé que es muy complicado asistir a cualquier acto un miércoles del mes de mayo, y por eso doy un mérito. Veo muchas caras de amigos, algunos que hacía tiempo que no veía, y es una enorme satisfacción para mí.
Quiero, por supuesto, dar las gracias a mis compañeros de mesa, a José María, que efectivamente nos conocemos desde hace mucho tiempo. Esta es mi casa, yo soy economista, creo que estoy en colegio desde hace como 25 años, una barbaridad. Pronto me dan la medalla esa que te dan, que es una medalla peligrosísima. A José Antonio, al cual creo que está haciendo un trabajo extraordinario en el Colegio de Arquitectos, cambiando bastante el foco y aun manteniendo bueno, pues esa capacidad artística que tienen los arquitectos. Yo creo que aparte del arte, la arquitectura es una mixtura de técnica y por lo tanto también de gestión, ¿no? Yo creo que José Antonio es un convencido de este tema y me parece que incluso este libro pues también puede ayudar en cierta medida a este camino, ¿no? Por supuesto, Antonio Garrigues, no sé si leyenda viva o no, pero desde luego uno de los grandes padres de la revolución en materia de despachos profesionales, habiendo conseguido crear un despacho pues extraordinario. Y desde luego a Manuel Pimentel, que lo nuestro no sé si es un flechazo o no sé qué es, pero es verdad que nos conocemos no hace mucho tiempo, bueno, ya va por algún año que otro, y desde luego la conexión ha sido extraordinaria, y desde luego conocer a una persona que ha sido ministro como Manuel es que es una auténtica sorpresa, ¿no? Porque, en fin, la verdad es que me temo que no abunda un caso como el suyo. Bueno, dicho esto, también por supuesto tengo que agradecer que hoy no he podido estar aquí a mi padre por motivos de salud, pues el veneno, ¿no?, que me metió en su momento en esto de la profesión, a mis socios y a todo el equipo profesional de Auren que está aquí hoy, o algunos de los que están aquí hoy, de los cuales yo pues aprendo todo todos los días. Yo creo que este libro desde luego no lo he escrito yo, lo habéis escrito entre todos vosotros, porque es esto, es el día a día lo que te lleva a, bueno, pues a sacar conclusiones, a conocer las mejores prácticas, a equivocarse muchas veces. Incluso yo en el libro pues doy las gracias a clientes y a competidores. Yo creo que los competidores son una fuente también inagotable de experiencia, ¿no? Hay una frase que es verdad que yo he escogido con mucho cuidado las frases. Yo ya tengo una colección de frases importante, me divierte mucho esto de las frases y de las citas, y hay una primera cita que introduce el libro que dice algo así como que no se vuela porque se tengan alas, sino que se tienen alas por haber volado, ¿no? Yo creo que este es mi caso en esta materia. Yo empecé en el ámbito profesional a los 21 años y yo desde el principio me quise salir un poco de lo más tradicional. De hecho, y muchos lo sabéis y otros no, pues la primera empresa que yo monté con 21 años, que yo ahora me río y hay fotos por ahí que documentan el hecho, se llamaba Contamóvil. Contamóvil era una furgoneta que se movía por Madrid, con una oficina dentro, con un ordenador. Estoy hablando hace bastantes años, con lo cual los ordenadores no estaban al alcance de todas las organizaciones, y se aparcaban en la puerta de las pequeñas empresas y ahí se hacía la contabilidad, se hacía la nómina, se hacían las declaraciones. Llegó a haber una flotilla de 3 furgonetas pululando por Madrid. Y bueno, por supuesto luego la técnica y el que los ordenadores estuvieran a disposición de cualquiera pues superaron esto, ¿no? Pero en fin, yo he tenido una vocación empresarial desde el principio y he creado muchas empresas, no solo desde el punto de vista profesional, sino también en el ámbito de la informática, del trabajo temporal, incluso algún bar de copas. Bueno, los que nos gusta el Monopoly pues es lo que tiene, ¿no? Que al final si tienes eso en la cabeza pues te entretiene, te divierte y es una forma de desarrollarse. Bueno, yo creo que se ha dicho ya. Y es cierto que hay muy poco escrito sobre esta materia. Yo cuando me planteé escribir este libro, la verdad es que intenté buscar fuentes y las fuentes pues prácticamente no existen. Hay algo de algún escritor de fuera de España, pero francamente poco, y hay que decir que este es el sector más importante de la economía en prácticamente todos los países del mundo y desde luego en España. Representa el 72% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, no deja de sorprender que no haya escrito prácticamente nada sobre el sector más importante de nuestra economía. Yo creo que el libro pretende ser un manual práctico, dar consejos útiles basados en la experiencia, y desde luego está dirigido a todo tipo de profesionales, para aquellos que quieran empezar su andadura en una profesión, pero también para otros que llevan muchos años y que pueden comparar prácticas, pueden de alguna forma verse ahí reflejados, ¿no? El libro está dividido en 3 grandes bloques. Un primer bloque en relación a la estrategia, un segundo bloque sobre la propia gestión de las firmas y un tercero que considero muy importante sobre el desarrollo de la actividad profesional y del crecimiento de las propias firmas.
Respecto a la primera parte, las señas de identidad de una firma profesional, de lo que hablo al principio es de lo que se llama la cultura, ¿no? La cultura de una firma es algo muy importante. Los despachos yo creo que nos diferenciamos básicamente unos de otros por la cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues la forma de hacer las cosas. Hay culturas muy basadas en la norma, hay otras que están basadas en la persona, hay otras que son mucho más autoritarias. Me parece que eso marca, por una parte, las relaciones entre las personas que ahí trabajan, pero eso también trasciende hacia los clientes y por lo tanto es algo que se percibe, es eso que se respira en una organización. Para mí es muy importante la cultura. Nosotros en Auren tenemos una cultura muy marcada y a mí me encanta la que tenemos. Yo creo que nuestra cultura está mucho más basada en el humanismo que en otra cosa, y entre otras cosas yo creo que gracias a eso pues hemos llegado hasta aquí, y yo creo que el éxito que tenemos pues se debe en gran medida a esta circunstancia, ¿no? En segundo lugar, hablo de la marca. Bueno, vivimos el mundo de las marcas. La marca en general determina la posibilidad de desarrollo de cualquier producto, de cualquier servicio, y es una marca. ¿Qué es? Pues en el fondo una marca no es más que una promesa de calidad. Si tú oyes Garrigues como firma, como despacho profesional, pues Garrigues está asociado a calidad. Todo el mundo entiende que cuando hay un encargo para un despacho como Garrigues... Muy de acuerdo. Luego ya repartimos. Pues efectivamente, pues está asociado a calidad, ¿no? Bueno, yo ahí hago un análisis de cuáles son estos vínculos emocionales que existen entre la marca y la actividad profesional. Y dentro de la marca pues está el nombre, está el logotipo, está el eslogan, y ahí también se hace un análisis detallado de los valores que tratan cada una de estas marcas de imponer. Yo, respecto al tema del nombre, huyo bastante de los nombres personalistas, por mucho que al final el señor Clifford, el señor Chance o el señor Gómez Acebo no esté y persista en la organización. A mí me parece más acertado que haya nombres completamente anónimos. Yo creo que eso permite de una forma más sencilla por las integraciones, el crecimiento y desde luego el desarrollo futuro, ¿no? Y por eso nosotros efectivamente no nos llamamos con un nombre personal, sino que Auren es una firma pues completamente anónima. Hablo también de valores. Para mí los valores son fundamentales en cualquier faceta de la vida y por supuesto en el mundo profesional y empresarial. Y distingo tres tipos de valores: los valores profesionales, que están relacionados con la propia actividad; los valores personales, que probablemente son los más relevantes; y los valores sociales. Como habréis visto, dedico, el que se haya leído el libro y haya seguido despierto, pues yo doy bastante importancia a todo el tema de la relación de las firmas profesionales con la sociedad, de los grupos de interés con los que se interactúa. Hablo bastante de esto que se llama la responsabilidad social corporativa, es decir, de las relaciones que debe tener cualquier empresa, y una firma profesional es una empresa, pues eso, con todos los clientes, proveedores, empleados, entidades financieras, etcétera, etcétera, con los cuales se relaciona. Y para acabar con la parte de estrategia, pues hablo de posicionamiento. Y esto es muy importante. Yo creo que una firma profesional tiene que elegir su posicionamiento y a partir de ahí pues tiene que elegir su estrategia competitiva. Hay firmas que dicen, hombre, pues yo para competir voy a competir en precios y voy a ser low cost. Lo estamos viendo todos los días en las compañías aéreas y en otras muchas actividades. Otras se plantearán, hombre, no, pues yo, el precio no es mi estrategia competitiva, yo voy a ir por la diferenciación, voy a tener una marca de prestigio que se va a reconocer como de calidad, o voy a tener múltiples servicios, o voy a tener muchas oficinas, o voy a tener un estilo que me diferencie. Bueno, pues esto no se puede improvisar. Yo creo que el tema del posicionamiento es algo que debe planificarse y que debe estructurarse debidamente. El segundo bloque trata de la gestión, y yo creo que aquí lo más importante probablemente es eso que se dice al principio y que ya se ha repetido un par de veces, de pastorear. Pastorear tiene una serie de connotaciones un poco extrañas, pero en fin, cuando estamos diciendo pastorear es buscar un equilibrio entre tres grandes cuestiones que parecen incompatibles y que en muchos casos lo son. Y es que un despacho profesional, por un lado, tiene que ser rentable, porque si no es rentable, pues oye, hay otro tipo de organizaciones que están destinadas a, pues esto, ¿no? A no tener lucro y a ayudar en otros temas, pero un despacho profesional en su esencia debe ser rentable. En segundo lugar, ese despacho profesional tiene que satisfacer las necesidades de los clientes, porque si es rentable pero los clientes realmente no están contentos con el servicio, pues tampoco es absolutamente viable. Y en tercer lugar, tiene que cubrir las expectativas y los intereses de los socios y de los empleados que ahí trabajan. Claro,
el ser rentable muchas veces está contrapuesto a los intereses de los socios que quieren realmente, pues unos quieren cobrar más, otros quieren tener más poder, otros quieren otra capacidad de decisión, y eso también puede estar chocando con la satisfacción de los clientes. Bueno, estos tres parámetros son los que hay que equilibrar, y yo os aseguro que es difícil. Es verdad que se ha dicho, y es francamente difícil, porque al final los despachos profesionales lo forman personas, y las personas pues tienen sus intereses, tienen sus días, tienen sus problemas, y de verdad que muchas veces es casi cuadrar un círculo. Hablamos después de diferentes ámbitos en los cuales debe gestionarse una firma profesional. Yo le llamo palancas. La primera palanca son los clientes, básicos. Si no tenemos clientes, la firma profesional evidentemente no puede existir. Y aquí hablo de tres cuestiones, que es cómo conseguir los clientes, cómo mantenerlos y cómo gestionarlos. ¿Cómo conseguirlos? Pues evidentemente le dedico un capítulo bastante extenso a lo que se llama el marketing de los servicios profesionales. Yo no sé si algunos lo sabrán, los que están menos próximos a los servicios profesionales igual no lo saben, pero el marketing, es decir, la publicidad de servicios profesionales en algunas actividades como es la actividad jurídica, el asesoramiento jurídico o la propia auditoría, hasta hace unos años estaba prohibido. Es que estaba prohibido. En la arquitectura también, pues estaba también prohibido. Es sorprendente, ¿no? Que no se pudiera hacer publicidad de servicios profesionales en general. Bueno, yo creo que esto ha cambiado radicalmente y afortunadamente, y hoy en día, si no los señores del marketing no podrían vivir, y hoy en día, pues realmente, evidentemente cualquier organización profesional trata de posicionarse con sus actividades de marketing, cada una a su manera. Yo creo que hago un repaso de todas las actividades o de muchas de las actividades que un despacho puede hacer para obtener clientes. La segunda cuestión es cómo mantener a los clientes. Bueno, en estos tiempos mantener a los clientes es casi una utopía, ¿no? Eso que se llama fidelización de los clientes. ¿Sabéis que dice Woody Allen que en estos tiempos la fidelidad solo se nota en los equipos de sonido, ¿no? Pues ya fidelidad no hay, por supuesto en la pareja para qué hablar, y desde luego en las empresas pues tampoco, ¿no? Es muy complicado fidelizar a los clientes. Yo creo que exige mucha comunicación, exige un servicio y una atención bueno, pues especialmente atenta, y yo creo que también ahí se dan pautas para ello. Y luego, ¿cómo gestionarlos? De nada vale mantenerlos si luego la gestión no es adecuada. Bueno, pues también ahí se habla de lo que es la venta cruzada, de servicios de varios tipos, etcétera, etcétera. El segundo capítulo, la segunda palanca dedicada a la gestión es cómo gestionar a las personas. Bueno, las personas son la base de cualquier organización profesional. Evidentemente, sin personas, pues un despacho profesional pues no podría funcionar. Y ahí pues doy un repaso desde el reclutamiento hasta la fidelización, la rotación del personal, algo que es una asignatura complicada en cualquier firma. La motivación, yo creo que es muy difícil que una firma profesional tenga éxito si sus profesionales no están debidamente motivados. Y la motivación no es solamente un problema de remuneración, hay muchas otras cuestiones que influyen en la motivación, el verse reconocido, el tener un plan de carrera, el tener una buena formación, etcétera, etcétera. Otro tema es la comunicación. A mí me parece, y lo digo así en el libro, que las firmas profesionales lo que tienen que tener son ventanas y no espejos. Yo veo por ahí muchas organizaciones que se están continuamente mirando el ombligo, que son absolutamente endogámicas. Yo creo que ese no es el camino. Lo que hay que tener ventanas, hay que ser transparentes y hay que tener una capacidad para comunicarse entre los propios miembros de los equipos y desde luego con los clientes. Tenemos los líderes. Yo creo muchísimo en los líderes, ya lo ha dicho antes Antonio Garrigues. A mí me parece que los líderes son los que determinan las organizaciones. Y yo le dedico también bastante tiempo a hablar de los líderes. Muchos de mis socios lo saben, porque en muchas conferencias yo suelo repetir esto. Para mí un líder tiene que tener 4 características fundamentales, que son 4 H's. Claro, las busqué así aposta porque todas empezaban por H, ¿no? La primera, evidentemente, honestidad. Yo creo que si un líder no es honesto, su liderazgo es completamente efímero. La segunda, humanidad, sentido de la humanidad, de realmente preocuparse por las personas que tiene alrededor. En tercer lugar, Antonio, perdona, humildad. Me ha dicho varias veces que no es humilde, yo creo que lo está diciendo de broma, porque yo creo que Antonio es un líder como una casa y creo que la humildad es algo que debe tener todo líder. Y en cuarto lugar, y eso sí que creo que todos los que están en la mesa lo han podido demostrar, sentido del humor. A mí me parece que la vida es demasiado seria, demasiado complicada y desde luego tenemos que darnos un respiro y por tanto líder honesto, humano, sentido del humor y desde luego humilde.
También hablo de las carreras profesionales. Yo creo que en un despacho en el cual los mejores no tengan posibilidad de ascender y de llegar al máximo nivel de una organización, y el máximo nivel pues es el nivel de socio, pues se van a ir, y esas organizaciones van a ir muriendo porque van a quedar los peores. Por tanto, y esa es la frase que yo utilizo, la carrera profesional lo que tiene que tener es peldaños y no paredes, porque si no, como digo, al final quedarán los mediocres y los buenos o se instalarán en otra organización o acabarán bueno, pues haciendo la vida un poco por su cuenta. También hablamos de honorarios. Los honorarios es una cosa muy complicada en los servicios profesionales, y yo sé que para este capítulo le he querido llamar las 7:30, y es las 7:30 porque muchas veces no llegas o te quedas corto, ¿no? Yo he contado muchas veces un tema de honorarios cuando yo era, digamos, mucho más inexperto en operaciones importantes, y creo que ya se puede decir porque han pasado muchos años. Hace muchos años en Auren, yo creo que fue la primera operación importante que tuvimos, llevamos la fusión de Telepizza con Telechef, nos nombró el registro mercantil para aquella operación. Nosotros la verdad es que esto de hace muchísimos años, algunos que están por aquí se acordarán, y en fin, nos venía un poquito grande y estábamos un poco diciendo, bueno, no sé si seremos capaces de esto, pero claro, lo primero que hicimos fue una propuesta de honorarios. Yo preparé la propuesta, la mandamos por un mensajero, y cuando estaba el mensajero ya yendo para allá, me llamaron de Telepizza, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿tenéis ya la propuesta de honorarios? Sí, la he mandado yo. Oye, ¿tú me puedes adelantar cuáles son los honorarios? Yo no recuerdo la cifra exacta, ¿no? Pero eran pesetas además. Pero vamos a imaginar que yo dijera, pues no sé, 3 millones de pesetas. Y me contestó, ¿pero por cada sociedad o el total? Y dije, Dios mío, la hemos fastidiado. La falta de experiencia, yo creo que ahora no nos pasaría porque hemos aprendido bastante. ¿Por qué? Porque al final ahí clarísimamente nos quedamos cortos. Por tanto, el tema de los honorarios es algo verdaderamente complicado. Los servicios. Yo soy un convencido de los servicios multidisciplinares. Yo creo que la vida es muy compleja, y por lo tanto, en la medida en que los clientes lo que buscan es confiar en una organización, pues necesitan todo tipo de servicios. Yo suelo decir muchas veces que los profesionales lo que vendemos es confianza, y si el cliente confía en ti, pues confía en cualquier servicio que tú le hagas. Pero hay un problema con la multidisciplinariedad en los servicios, y es que el cliente te mide por lo peor que tú le haces. Si tú le ofreces 5 servicios, lo que hagas bien, bueno, va a quedar ahí, pero como uno de los 5 sea un servicio de mala calidad y el cliente esté insatisfecho, te ha medido ya por ahí. Por lo tanto, multidisciplina sí, pero mucho cuidado con la calidad, porque desde luego puede ponerlo en clarísimo peligro. Hablo de procesos, de la importancia que para mí tienen unas adecuadas oficinas y unos medios técnicos razonables. Hablo de la gestión económico-financiera, que es algo que desde luego en las organizaciones profesionales, aunque parezca mentira, muchas veces se olvida, ¿no? Y no hay, incluso en las organizaciones de auditores o de economistas, no hay presupuestos adecuados, no hay cuadros de mando para seguir la marcha de la organización, etcétera, etcétera. Dedico mucho tiempo a la cuestión de la organización interna. El tema de acceder a socio. Ya he dicho antes que para mí es fundamental que cualquier persona que empiece en una organización sepa que puede llegar a ser socio de la misma, porque si no, no va a hacer una carrera adecuada. Y ahí también hay viejas polémicas sobre un socio que tiene que ser un socio técnico o un socio comercial. ¿Debe ser alguien que traiga clientes o debe ser alguien que dé el soporte técnico? ¿Puede haber socios que sean únicamente capitalistas o tienen que ser todos los socios profesionales? Bueno, ahí hay muchas cuestiones que se discuten y se desarrollan en el libro. También el tema de las salidas y bajas de socios, un tema muy importante. Nosotros, por desgracia, en Auren hemos tenido ya precedentes en este tema. ¿Qué ocurre si un socio fallece? ¿Cómo se valoran sus acciones? ¿Pueden transmitirse o deben a su familia o tienen que quedar en poder de la empresa? Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas clarísimamente planificadas. La retribución de los socios, ¿qué os voy a contar de esto? Pues un enorme problema, ¿no? Evidentemente todo el mundo considera que su trabajo es muy valioso y todo el mundo quiere ganar el mayor dinero posible, por lo tanto buscar en ese equilibrio cuando realmente hay muchos socios, pues no es nada fácil, ¿no? El tema de la sucesión de los líderes de la organización, yo creo que es algo difícil, que hay que planificar y que no se puede improvisar. Y por último, en estos 3 capítulos en donde se centra el libro, hablo de desarrollo. Yo creo que las organizaciones deben crecer, si no crecen, mueren, y ese crecimiento puede ir por muchas vías, puede ser un crecimiento orgánico, puede ser un crecimiento inorgánico. Nosotros en Auren tenemos la experiencia de haber ido incorporando, mediante integraciones, fusiones, compras de carteras, pues a un equipo profesional muy amplio. Auren en sus orígenes, depende de donde te quieras remontar,
pues nace, yo tengo 21 años, en ese momento pues empezamos, yo enseguida hice la guerra por mi cuenta y no trabajé con mi padre prácticamente nada, solamente unos meses. Y bueno, contraté una secretaria y ahí se puede decir que empezó Auren, ¿no? Bueno, pues Auren hoy en día tiene más de 1.600 empleados, estamos en 7 países diferentes, aquí en España somos cerca de 700 personas, es decir, que hemos tenido en nuestro ADN el crecimiento. Y me parece que esto es clave del éxito tal y como explico en el libro. Pero el crecimiento puede venir por otras vías, puede venir por integraciones, puede venir por alianzas. Yo creo que las alianzas de firmas independientes pues son también muy importantes. Nosotros hemos creado hace 5 años una alianza de firmas independientes que se llama ANTEA, que en este momento está en cerca de 70 países. Estuve en Londres la semana pasada que tuvimos el Congreso Internacional y el éxito de ANTEA está siendo espectacular. Bueno, pues esta es otra forma de conseguir capilaridad en países, en ciudades, etcétera, etcétera. Yo creo también mucho en la innovación. Parece que los servicios profesionales no deben innovar, deben quedar fuera de esto, y yo creo que eso es un error. ¿Innovar en qué? Innovar en materia de recursos humanos, en materia de organización, en materia de servicios, etcétera, etcétera. Y desde luego creo en la internacionalización. En España la internacionalización ha pasado de ser una mera posibilidad a ser algo prácticamente necesario. Bueno, en algunas carreras como los arquitectos, ¿para qué contaros, no? Pues muy difícil en este momento en España desarrollar la arquitectura, y por lo tanto pues están obligadas prácticamente todas las profesiones a internacionalizarse. El futuro y los retos de los servicios profesionales. Este es el último capítulo del libro y en mi opinión pues recoge muchas de las reflexiones que ahí se indican. Y este capítulo empieza con una frase de Borges que a mí me gusta mucho, que dice que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Es decir, que el futuro depende de nosotros. Y por lo tanto, yo creo que aquí lo que tenemos es que marcar una serie de estrategias para conseguir llevar a buen puerto nuestra propia firma. Lo primero que hay que decir es que, y ya se ha dicho en esta mesa, es que las firmas profesionales son empresas. Y como tales empresas deben gestionarse, y no hay ningún deshonor. Es que a mí me sorprende, y seguro que José Antonio me entiende perfectamente, esto en los abogados, en otro tipo de profesiones, en los auditores, en economistas, menos, pero los ingenieros y sobre todo los arquitectos, parece que la gestión es un término como feo, ¿no? Como que parece, no, es que joder, parece que toda la gestión está relacionada con el dinero, qué cosa más horrorosa, ¿no? Pues a mí me parece que la gestión es absolutamente imprescindible para lograr pilotar una empresa de servicios profesionales. La segunda cuestión es que yo creo que las estrategias de diferenciación deben marcarse cada vez más. La competencia es brutal. En este momento, en cualquier actividad profesional, hay profesionales que surgen como setas y por lo tanto o te distingues de alguna manera o es muy difícil que al final puedas tener éxito en una profesión. Servicios con alma. ¿A qué llamo servicios con alma? Pues yo creo que los servicios profesionales los prestan personas que a su vez se relacionan con personas. Y por lo tanto, para que esa persona confíe en ti, pues tú tienes que tener una empatía, tienes que ser muy próximo, tienes que ser muy flexible, porque si no difícilmente va a confiar en ti y en tu trabajo. Por eso me parece que es muy importante que los profesionales nos metamos en la cabeza que realmente tenemos que prestar servicios con alma, no ser fábricas, como antes decía Antonio, sino realmente prestar un servicio de calidad y con esa proximidad a las preocupaciones de los clientes. Servicios de valor añadido. Yo hay alguna pequeña historia de cómo ha evolucionado el mundo de los servicios. Durante una época, lo que pretendían los servicios profesionales era cubrir necesidades que tenían los clientes y para eso se generaban productos. Después, años después, lo que tenían los clientes eran problemas y nosotros lo que le ofrecíamos eran soluciones. Y ahora vivimos otro mundo completamente diferente. Los clientes lo que nos piden es que les generemos resultados. Ellos están dispuestos a compartir parte del resultado que tú les ayudes a generar, pero no te van a pagar más. No te van a pagar más, van a compartir el resultado que tú seas capaces de hacerles generar. Y yo creo que este es el secreto para poder realmente ser valioso para una organización. Globalización, hombre, yo creo que aquel despacho que es local tiene que aspirar a ser nacional y aquel otro que es nacional tiene que aspirar a ser internacional. Vivimos en un mundo global y me parece que no tiene sentido estar encerrado en unas organizaciones muy pequeñas en tu barrio, porque probablemente ahí te vas a quedar y no vas a seguir mucho más. El tema de la multidisciplina ya lo hemos comentado antes y me parece que es algo imprescindible. Yo estoy muy de acuerdo en los conocimientos transversales y me parece que no solamente se deberían crear carreras que cruzaran conocimientos. Yo muchas veces
cuando nosotros estamos bueno, pues contratando gente, le doy un valor extraordinario, pues oye, a una persona que resulta que es un filósofo, o es un sociólogo, o es un psicólogo. Me parece que esas personas pueden aportar muchísimo en cualquier organización profesional. Creo que hay que mantener relaciones duraderas con los clientes. Me parece que mucho más hay que valorar al propio cliente que a una operación determinada. Este es el secreto también de mantenerse en el tiempo. Creo que es muy importante el liderazgo. Yo creo que los líderes de las organizaciones pasamos por, esto también lo he repetido muchas veces, por 4 fases. Primero, hacer, lo hacemos. Segundo, hacer, es decir, hacer que los demás hagan cosas. En tercer lugar, pensar qué hacer. Oye, pues yo ya lo que tengo que estar es en mi despacho para pensar hacia dónde ir. Y lo último, y yo creo que ahí es donde estoy yo en este momento, y quizás lo más bonito, que es hacer creer, ¿no? Es decir, ya bueno, pues ver un sueño y tratar de orientar todos hacia ese sueño. Creo que también los despachos tienen que ser eficientes. Me parece que es muy difícil en este momento que una actividad que no cumpla con criterios de eficiencia pueda mantenerse, y para ser eficiente hay que tener una buena organización, hay que tener unos costes controlados y hay que hacer los trabajos con calidad. Me parece que un punto clave, del cual también hablo en el libro, es la gestión del conocimiento. Yo creo que el conocimiento es la base en este momento de cualquier economía, y me parece que sin conocimiento es muy difícil que una sociedad pueda desarrollarse. Digo, también hay una frase que me parece bonita, y es que en este momento estamos ahogados de información pero famélicos de conocimiento. Y es verdad, información muchísima, pero conocimiento escaso. Y los conocimientos son de 2 tipos, son conocimientos explícitos, es decir, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de procedimientos, o conocimientos tácitos, que muchas veces no se valoran y son muy importantes, es decir, habilidades, forma de relacionarse, actitudes frente a los clientes, etcétera, etcétera. Las 2 partes son muy importantes, y toda organización tiene que tener instrumentos adecuados para poder gestionar este conocimiento. La gestión del riesgo, yo creo que vivimos un mundo en el cual los riesgos cada vez son mayores, tanto riesgos contractuales de las relaciones con los propios clientes, como riesgos que puedan venir de personas que se consideren que se ha vulnerado sus derechos por cualquier razón. Los temas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, lo he dicho antes, me parece que esto cada vez tendrá mayor importancia en el mundo de la empresa en general. Como os he dicho antes, yo dirijo un máster en la EOI de responsabilidad social y por lo tanto soy un convencido de ello, y aunque hoy y en este momento de crisis pues es más difícil hablar de estos conceptos, me parece que poco a poco se acabarán imponiendo. Y de hecho, en uno de los grupos de trabajo en los cuales estoy yo involucrado en AECA, pues estamos hablando cada vez más de que la información que van a tener que facilitar las empresas no solamente es información económica, sino que también va a haber que dar información medioambiental, información social, etcétera, etcétera. Y desde luego, y por último, pues hablo del tamaño, del crecimiento y de la concentración del sector. Yo creo que asistimos a un momento en el cual casi todos los sectores están en procesos de concentración, cada vez las organizaciones son más grandes en el tamaño, y yo creo que aquí solamente hay 2 estrategias profesionales: o eres un súper especialista en algo y por lo tanto eres eso que se llama una boutique, o realmente adquieres un tamaño suficiente para poder operar en el mercado. Quiero acabar ya, porque nos hemos pasado un pelín, y a ver si alguien hace alguna pregunta, alguna reflexión. Yo creo que estamos en un momento muy difícil de nuestra economía, y yo creo de la sociedad en general. Antes decía Antonio de broma, y le preguntaba a José María, que los economistas realmente sabemos la solución, pero no la tenemos muy guardada y muy callada. Yo creo que los economistas existimos para hacer quedar bien a los astrólogos, porque realmente los economistas sabemos muy poquito, y esto se está viendo. Sí, del pasado la tira, pero de lo que va a ocurrir, pues nada. Yo en todo caso quiero acabar con un mensaje optimista. A mí me parece que estamos empezando a salir de esta situación, y creo que tenemos que estar todos convencidos de que esto va a ser así. Y quiero acabar con una frase, que es una frase de Heródoto, que a mí me gusta mucho y que creo que es aplicable a todas las facetas de la vida, que dice que tu estado de ánimo es tu destino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Yo creo que has sintetizado, y además en un tiempo récord, todo lo que puede estar relacionado con la gestión de los despachos,
tanto lo relacionado con el personal, es básicamente lo más importante de los despachos profesionales. Sin las personas los despachos no podrían existir, y ahí que en esta época de crisis, y contestando un poco al guante que me lanzaba don Antonio, es ahí donde es más difícil actuar, porque evidentemente en los momentos de crisis actual en los que la facturación está bajando, la morosidad está aumentándose, los presupuestos están cada vez más ajustados, mantener un cliente implica no solo tener conocimientos técnicos, sino además implicarse con él, ser, como tú muy bien dices en el libro, su persona de confianza. ¿Qué hago con la carrera de los abogados en un despacho en el que la hucha está vacía? ¿Qué futuro les puedo ofrecer? Y ahí es donde está la dificultad y el equilibrio que tenemos que conseguir los profesionales. A su vez, los despachos son negocios piramidales. Arriba solo hay uno, don Antonio, y abajo hay una base enorme, y todos quieren ser don Antonio, aunque sea una leyenda, o por ser una leyenda, mejor dicho. Y eso es lo difícil, con lo cual conseguir mantener, fidelizar a los abogados, a los economistas, a los arquitectos, a los profesionales. Ese es el gran reto, fidelizar a los mejores, al menos en un porcentaje que puede ser de 1/3. El futuro del mercado laboral en los despachos yo creo que va a pasar por las nuevas tecnologías. Mario nos recordaba antes la época heroica en la cual utilizamos para hacer la contabilidad el sistema de cálculo, cuando hacíamos declaraciones de renta a mano, a lápiz, que cuando ya la tenías hecha hablabas con el cliente y resulta que te traía la factura de la caja de puros del bautizo, de la boda, de su nieto, de su hijo, y tenías que recalcular todas las deducciones a mano, y luego tenías una legión de 20 secretarios con unos carros enormes de máquina, y que en la declaración de patrimonio creo recordar que hasta con 5 copias se dedicaban a pasar todas las declaraciones. El último día terminábamos todos a las 5, 6, 7 de la mañana, y bueno, pues prácticamente estabas todos los días en la delegación de Hacienda, porque no existían los sistemas digitales de ahora, que prácticamente solo cuando hay un tema importante te citan. Es decir, el tema de la tecnología yo creo que es muy importante. Es muy probable que profesionales interesantes puedan estar trabajando desde sus casas, a lo mejor durante un determinado tiempo parcial, y habrá que acostumbrarse a esto. Es decir, como ha dicho don Antonio antes, el cambio ya está aquí, es un cambio estructural, y con libros como el de Mario pues conseguiremos poco a poco ir adaptándonos, bueno, pues quitando esas resistencias al cambio. Yo personalmente cojo el reto que nos ha lanzado don Antonio de intentar en la institución de los economistas conseguir este cambio, y bueno, pues nada más. Efectivamente el tema, y aquí hay muchas profesiones, seguro el tema de los despachos multidisciplinares es muy importante. Es decir, no voy a repetir todo lo que ha desarrollado Mario, que lo ha desarrollado muy bien y de forma muy completa. Quizás hay alguna pregunta entre los presentes. Sí, adelante, por favor, por supuesto. Yo, en un entorno en el que me temo que hay pocos arquitectos y desde luego pocos profesionales que tengan probablemente una relación directa con nuestro sector, me gustaría referirme a algo de lo que ha comentado don Antonio en relación con la arquitectura, más bien llamado Antonio. De lo que ha comentado Antonio en relación a las leyendas vivas y episodiales. No, lo que ha comentado Antonio en relación con la arquitectura y la ingeniería. Vamos a ver, hace unos días en la Universidad de Tongji, que es la Politécnica de Tongji, que es la universidad más importante de Shanghái, el rector de la Politécnica de Shanghái, en un encuentro internacional, decía: la ingeniería en el mundo habla alemán, la arquitectura en el mundo habla español, y los negocios se hacen en inglés.
Esto no lo dice el decano de los arquitectos de Madrid, sino que lo dice el rector de la Politécnica de Shanghái. Pero la arquitectura tiene más que ver con la medicina que con la ingeniería. Y en Europa, en las directivas europeas, hay dos disciplinas profesionales que están reguladas de manera diferente. Y son las 5 disciplinas que tienen que ver con la medicina y la arquitectura. Porque frente a la ingeniería, y hay un debate que se va a abrir en estos días, y en el que me temo que me van a ver más de una vez en los medios de comunicación, hablando de un proyecto de ley que se llama de servicios profesionales, y que cuando se hablan de servicios profesionales y se mezclan 100 profesiones, no se tienen en cuenta algunas características fundamentales. La arquitectura tiene que ver con las personas y es muy difícil que en una firma de arquitectura como en una firma de medicina no esté el nombre del arquitecto. Es decir, Rafael Moneo es Rafael Moneo, como Juan Mera, al que tengo ahí enfrente, es Juan Mera. Y es muy difícil que de esa no salgan después, lo que van a salir después son sucesores que no van a tener esa firma, pero sí van a ser continuadores, como aprendices que empezaron allí, pero necesitan a ese maestro. Entonces, claro que hay grandes firmas, pero no es necesario ser grande para ser una gran firma de arquitectura. En España tenemos grandes en el sentido de gran, no son de tamaño, pero sin embargo ganamos los concursos internacionales. En este momento el decano de Harvard es un arquitecto madrileño, los mejores profesores en Princeton y en Columbia o en arquitectura, y son profesionales que tienen despachos profesionales de un determinado tamaño que no solo es boutique, porque tiene una capacidad de agregación extraordinaria y una capacidad de interdisciplinaridad extraordinaria. Los arquitectos hemos sido siempre profesionales liberales y probablemente ahí está parte de nuestra desgracia, porque no tenemos arquitectos ni en el mundo de la política ni en el mundo de la empresa. Los arquitectos siempre hemos sido profesionales. Cuando decía antes la enorme crisis que vivimos, cuando la política ha invadido todos los sectores, el problema es que los que somos profesionales estamos desaparecidos. Y no digo ya las instituciones que agrupan a los profesionales, como los colegios, el que hoy nos acoge de economistas, o el colegio de arquitectos. Corporaciones de derecho público que están reconocidas en la Constitución y que están desaparecidas. Con esto yo no quiero en absoluto quitarle el protagonismo al protagonista de hoy, que es Mario, sin ninguna duda, pero solo defender que hay un ejercicio de los servicios profesionales, que además Mario, porque lo conoce muy bien, porque además Auren es probablemente la asesora de la mayoría de los grandes despachos de arquitectura de España, es decir, y por supuesto del Colegio de Arquitectos, pero lo conoce muy bien y sin embargo las firmas de arquitectura sí son en ese sentido diferentes, pero están reconocidas desde hace muchos años. Los ingenieros enseguida fueron funcionarios, los ingenieros cuando salían de las escuelas de ingeniería eran funcionarios, los arquitectos no. Los arquitectos desde finales del siglo, desde mediados del siglo XVIII y del siglo XIX está perfectamente regulada esa disciplina, y afortunada o desgraciadamente es muy diferente a la ingeniería, y por eso se llama arquitectura y por eso es un tronco de conocimiento y de ejercicio de la profesión diferente. Ahora, que sin duda tenemos que profundizar en esos cambios, sin duda, que tenemos una labor de internacionalización que estamos haciendo, sin duda, y que desde luego de este libro nosotros los arquitectos, y yo ya lo he puesto a la venta en el Colegio de Arquitectos, tenemos mucho que aprender de él sin ninguna duda. Muchas gracias. Bueno, no sé si... dos preguntas más. Fernando. No es una pregunta, simplemente decir que me considero un afortunado porque he tenido la oportunidad de leer este libro. Creo que este es un libro que es un regalo que nos hace Mario Alonso y va a ser un bestseller porque por la forma de que está escrito, con los conocimientos que nos transmite, no debe faltar en ningún despacho. Muchas gracias, Mario. Como se nos ha hecho ya muy tarde, son las 9, yo lo único quiero terminar agradeciendo a Mario el libro. He dicho al principio que yo admiraba mucho a Mario, no lo sabía desde hace muchos años, por sus cualidades humanas, por su capacidad de trabajo, por su capacidad de gestión, por su capacidad de liderazgo, por su visión de futuro. Y mi deseo es que la firma que ha creado y sigue manteniendo, como ha dicho don Antonio, le sobreviva. Muchas gracias.